bienvenidos al Mictlán, la tierra de los muertos. Mi canal se tratará de casos de misterio o asesinos, así que hoy les voy a hablar sobre el caso de Higinio el Pelón Sobera. Muy bien, él fue el segundo hijo de una poderosa familia en México entre los años 40 y 50. Tenía dos hermanos, José y Luis, y sus padres eran Bernardino Sobera y Zoila de la Flor. Esta última fue hermana del gobernador de Tabasco y su padre se dedicaba principalmente a ganadería o minería, por lo que se puede decir que era una familia bastante pudiente en el país. Él siempre tuvo un carácter sumamente irascible y un historial de mala conducta, además de agresividad. Pero su madre siempre alegaba que simplemente era un niño un poco inquieto e irritable. Nunca permitió que se le hiciera algún estudio psiquiátrico ni puso ningún límite para él. Simplemente era su niño inquieto. Su hermano mayor, José, también tenía algunos problemas psiquiátricos, tanto que lo llevaron a ser internado a un hospital psiquiátrico en Barcelona. Y el pelón empezó a raparse la cabeza de manera bastante llamativa, de forma que resaltaran sus orejas. Se negaba a trabajar y odiaba la escuela, a pesar de que se graduó en la facultad de la UNAM en economía. Prefería simplemente dedicarse a divertirse, lo que su madre siempre permitió, ya que ella quería que ese hijo heredara la fortuna familiar. Nuestro caso empieza el 11 de marzo de 1952. Cuando el pelón decidió salir a presumir a las calles su nuevo auto. Él estaba en la colonia Reforma cuando otro auto por accidente lo rebasó, lo que le provocó mucha ira y decidió perseguirlo. Lo persiguió por varias calles hasta que los pudo acorralar en el cruce entre Avenida Insurgentes y la calle Yucatán. Enseguida se bajó del auto a reclamarle al otro conductor, a lo que él decidió pelear verbalmente con él y su copiloto lo llamó un payaso, lo que le pareció una burla entera y decidió dispararles 5 veces para después darse a la fuga. Cabe destacar que en la escena había un oficial de tránsito que antes de ver a la víctima o intentar detenerlo, mejor decidió esconderse en algún lugar esperando que él no lo haya visto. Debido a este hecho y que la víctima en cuestión era un capitán de la milicia y además de tío de él, la estrella mexicana Ana Berta Lepe, no pudieron barrer la noticia debajo de la alfombra, por lo que se ordenó la inmediata captura de su asesino. Además, su esposa, María Lupe Manzano, quien era el copiloto, pudo dar la matrícula del auto y una descripción del homicida. Al saber esto, el pelón había huido a su casa en el Zócalo capitolino, que se ubicaba en la calle Uruguay. Él se encerró enseguida en su habitación, lo que preocupó mucho a su madre y le fue a preguntar qué le pasaba. Él le contó todo, a lo que ella rápidamente lo sacó de la casa y le abrió una habitación de hotel bajo un nombre falso. Le pidió que se quedara sin salir en lo que ella organizaba su traslado hacia España. Le dijo que no se preocupara de nada, que ella se encargaría de todo como siempre. Además, en un acto que hasta hoy es cuestionable, decidió darle otra pistola y llevarse la que tenía. El pelón el primer día obedeció a su madre, pero al día siguiente se encontraba muy aburrido y decidió buscar un poco de diversión. Caminando por la calle Reforma es que vio a una muchacha esperando el autobús, nuestra segunda víctima, Hortensia López. Él empezó a coquetearle descaradamente y a hacerle insinuaciones sexuales, a lo que ella se negó tajantemente, pero él seguía molestándola, por lo que decidió mejor tomar un taxi. Él, algo enojado con ella, decidió abordarlo también. A pesar de que ella le dijo al taxista que no lo conocía, él simplemente asumió que era una pelea de amantes y llevó a ambos. En el camino, él siguió molestándola e intentó propasarse, a lo que ella empezó a llorar y suplicar ayuda, lo que le consiguió 3 disparos.
El taxista, al ver en lo que se había metido, intentó pedir ayuda, pero él solo lo amenazó con la pistola a que siguiera conduciendo al camino viejo de Toluca. En el camino, el taxista, intentando pedir ayuda, decidió rebasar un auto, por lo que los paró un oficial de tránsito. Antes de nada, el pelón abrazó fuertemente el cadáver de Hortensia y sacó un billete de 5 pesos para darle al oficial, alegando que su novia estaba un poco ebria y por eso tenían prisa. Después se deshizo del chofer, simplemente lo bajó del auto y él tomó el auto y se dirigió hacia un motel sobre el camino. En la habitación del motel cometió necrofilia con el cadáver de Hortensia, es decir, tuvo relaciones sexuales varias veces. Se quedó toda una noche con ella. Al día siguiente, después de cometer necrofilia nuevamente, fue a arrojar su cadáver a un campo agrícola a las afueras de la ciudad. En este transcurso de tiempo, el taxista ya había recurrido a la policía contando todo lo que pasó, y al amanecer la familia de Hortensia también había ido a reportar su desaparición. Entonces, juntando todo esto, se pudo encontrar su cadáver y también las descripciones coincidían con el pelón Sobera, a quien ya estaban buscando gracias al testimonio de María Guadalupe Manzano. Su madre, al enterarse de esto, lo mueve a otro hotel, al Hotel El Montejo, e intenta sacarlo del país, pero esta vez la policía la siguió y su hijo fue arrestado. Su aterrada madre empezó a llamar a conferencias de prensa diciendo que su hijo era un muchacho muy dulce y él no sabía lo que hacía, que él no tenía conciencia y de seguro cuando volvieran sí empezaría a llorar y suplicar perdón. Pero el pelón, contrastando estas declaraciones, decía que no se arrepentía e incluso hacía burla constante a los asesinatos, de tal manera que dijo, bueno, si tienen hambre podrían pagarlo con el dinero de los muertos. E incluso admitió haber cometido otro homicidio, aunque este nunca se halló pruebas. Fue condenado a 40 años de prisión en el Palacio de Lecumberri. Al ver que su hijo ya no podía salir, su familia empezó a pagar 600 pesos mensuales por protección dentro de la prisión y también para que lo favorecieran los carceleros. Tenía una celda individual y pues en sí se le dio todas las comodidades que podrían ser capaces de darle dentro de prisión. Su caso llamó tanta la atención mediática que el aclamado criminalista Alfonso Quirós decidió hacer un libro inspirado en él, que es Criminalia del siglo XX. Entonces, moviendo sus influencias y con ayuda de las influencias de la familia Sobera, pudo pasar a verlo dentro de la prisión. Lo que vio lo dejó horrorizado. El pelón vivía sobre su excremento, tenía múltiples contusiones que él mismo se provocó, además de un grave estado de nutrición. Además de que solía comer también sus desechos. Arreglaron su traslado al centro médico, pero cuando su condición fue estable lo regresaron al Palacio de Lecumberri. Esto se debe a un vacío legal del artículo 5 del capítulo 7 del Código Penal mexicano regente en ese momento, sobre la imputabilidad, que decía que los enfermos mentales solo tenían derecho a salir de la prisión si tenían una crisis psicótica. En cuanto se estabilizaran, debían de volver a sus diversos reclusorios. Además, no se hacía ninguna consideración con las sentencias penales, se les trataba como hombres completamente sanos. Esto llamó mucho la atención de Alfonso Quirós, así que decidió hacer todo su libro en base a esto. Gracias al libro y la investigación frecuente, se le declaró al pelón con esquizofrenia y trastorno de personalidad múltiple, por lo que tenía ya visitas frecuentes al centro médico en la Ciudad de México. Y su sentencia se redujo 10 años, 25 de los cuales los cumplió en el Palacio de Lecumberri, pero al cierre de esta cumplió los últimos 5 en el Reclusorio Sur. Sus últimos días los vivió o en un sanatorio mental en Valle de Chalco o en la casa de su familia con la enfermera que contrataron para él. Se cree que murió de causas naturales en 1982 en su casa en Xochimilco. Cabe aclarar que este caso fue muy impactante porque nunca se sabrá con certeza cuántas víctimas tuvo el pelón Sobera,
ya que, como dije, su familia solía solapar mucho sus episodios psicóticos, tanto que incluso solo fue en prisión que se le diagnosticó esquizofrenia. Además, los testimonios de diversos sirvientes de la familia decían que constantemente tenían que lavar su ropa bañada en sangre, e incluso raros despidos de sirvientes que realmente no supieron qué pasó con ellos. Así que no se puede saber con certeza cuántas víctimas tuvieron y tal vez nunca se sabrá. Eso, y que su caso sirvió para cambiar el Código Penal mexicano, es algo que es muy impactante. Bueno, entonces ese sería todo por este caso. Si les gustó, síganme o pueden recomendarme nuevos casos que quieren que vea. Bueno, sería todo.